Se la llevaron en una jaula. No es una jaula. No, eso habría sido demasiado obvio. Se trataba de un polímero reforzado de alta calidad, con control de temperatura, insonorizado y sospechosamente similar a las unidades de carga que utilizaban para transportar tecnología de alto valor a través del cinturón de Ouchi. De esas que tienen precintos de seguridad y una alegre pegatina roja que dice, frágil. Manipular con cuidado diplomático. El teniente Darren Holt lo miró fijamente durante 3 minutos antes de decir, me enviaste una nevera. El mensajero diplomático, un hombre regordete y calvo que parecía como si su uniforme hubiera sido envuelto en plástico por error, palideció. No es una nevera, teniente. Es tu recompensa. Echó un vistazo al hangar del puesto de avanzada como si alguien pudiera oírle, pero solo había 2 personas y un droide de servicio medio borracho que intentaba soldarse la pierna en un rincón. Darren se cruzó de brazos. Más vale que esta no sea otra tostadora con mala leche. No, señor. Este es orgánico. No supo lo que eso significaba hasta que la caja se abrió con un siseo lento, dejándola al descubierto. Salió con toda la gracia de un cuchillo al ser desenvainado. Alto, delgado, piel como ceniza plateada, tersa pero no impecable, más como un ser vivo moldeado bajo presión que como alguien que ha crecido. Y sus orejas, largas y arqueadas hacia atrás como elegantes hojas metálicas, se movían como si estuvieran probando el aire. Virelli, sin duda alguna, reconoció la estructura ósea gracias a las sesiones informativas. La propaganda siempre los había hecho parecer más monstruosos, menos humanos. Este parecía lo suficientemente humano como para provocar un reconocimiento incómodo y lo suficientemente extraño como para mantener la mano cerca del dispositivo paralizante que llevaba en el cinturón. Miró a su alrededor, olfateó el aire una vez y luego fijó sus ojos negros como el azabache en él. ¿Tú eres el humano?, preguntó, con un acento preciso pero curioso, como si saboreara el idioma. Darren parpadeó. Depende. ¿Tú tienes la nueva cafetera? Improbable. Soy mejor conversador. El mensajero carraspeó, interrumpiendo el momento con urgencia burocrática. Comprobará que su correa genética ya está codificada según su perfil de mando, señor. Totalmente conforme, legalmente autorizado. Ahora eres su supervisor. Su estado es. Entrecerró los ojos mirando una tableta de datos. Clase de activos de compensación de guerra 4. La mujer Bargy alzó una ceja elegantemente arqueada. Ustedes, los humanos, sí que saben cómo hacer que la esclavitud parezca una deducción fiscal. Oye, dijo Darren, intentando no sonreír con sorna. Sé agradecido. Podrías haber sido entregado al general Matisse. Te habría convertido en una lámpara de pie. Le habría prendido fuego. Definitivamente más inteligente que la lámpara de pie anterior. El mensajero emitió un ruido incómodo y salió corriendo del hangar como si le debiera dinero. Recorrieron juntos el puesto de avanzada. La caminata fue generosa. Darren lideraba. Ella paseaba. Era un centro militar de bajo presupuesto en una luna terraformada que una vez fue un 80% pantano de amoníaco, ahora un 70% polvo y un 30% mentiras gubernamentales. Los generadores de gravedad funcionaban aproximadamente el 80% del tiempo, lo que significaba que los muebles a menudo levitaban a 7,5 centímetros del suelo como si intentaran escapar. Este es el centro de mando, dijo Darren, señalando una habitación donde un mapa hueco y agrietado parpadeaba entre sistemas solares y el protector de pantalla personal de alguien, que mostraba gatos bailando. Y esa es la cápsula para dormir, la mía. La tuya está al final del pasillo. Supongo que no roncas. Supongo que sí. Él la miró fijamente. Oye, para ser un activo de compensación de guerra que cumple con todos los requisitos, eres muy bocazas. Me criaron para ser resistente, dijo. Y sarcasmo, al parecer. Intentó que no le gustara, pero fracasó en menos de una hora.
para cuando logró secuestrar el procesador de alimentos para generar algo parecido a la pasta nutritiva Bargi, de color verde neón y pulsante. Decidió que ella o lo mataría o lo salvaría, posiblemente ambas cosas. Al dar el primer bocado a su pasta rehidratada, sintió que tenía sabor a cartón sazonado con desesperación. Se apoyó en el mostrador y lo observó con una mirada demasiado penetrante para ser casual. «Te lo pondré fácil», dijo. «No intentaré escapar. No intentaré matarte, y desde luego no te llamaré amo. Trato». La miró, observando las sombras parpadeantes de la guerra que aún acechaban tras su postura serena. Luego levantó el tenedor y le ofreció un bocado. «¿Trato? Pero solo si aceptas lavar los platos. Entonces volveremos a estar en guerra». Sonrió. La guerra había terminado. La historia acababa de comenzar. Esta mañana en el puesto de avanzada 7, Kai comenzó como siempre con una suave explosión. El sonido resonó por el pasillo de servicio como un tambor metálico lleno de arrepentimiento. Darren Holt gimió, se cayó de la camilla, que flotaba a unos 15 centímetros del suelo debido a un fallo de gravedad, y aterrizó en un aparatoso tumbo en el suelo. Las luces se encendieron a regañadientes, proyectando sobre las paredes un brillo apagado y un tono similar al del vómito alienígena si hubiera estudiado arte. «Ordenador», murmuró, frotándose un ojo. «Informe de estado. Campo gravitatorio al 87%. Procesador de cocina fuera de servicio. Se ha detectado una explosión en la sección C4. Por favor, no se alarme. A menos que te llames Darren Hull. Entonces sí, debes alarmarte». Suspiró. «¿Por qué me odia la IA? Hemos aplicado un filtro de sarcasmo a tu perfil de personalidad». Se atragantó, poniéndose a toda prisa una camisa que olía ligeramente a ozono y a las malas decisiones del día anterior. Darren entró pesadamente en el salón. La fuente de la explosión, como era de esperar, estaba de pie frente al panel de conducto central del puesto de avanzada, sosteniendo un condensador de quemado y luciendo extremadamente satisfecha consigo misma. «Buenos días», dijo Lara dulcemente, con sus largas orejas erguidas como antenas sintonizadas con una frecuencia de jazz. Reparó el sistema de filtración. Él se quedó mirando el panel humeante que había detrás de ella. «Hiciste explotar el sistema de filtración». Ella elevó el condensador. Semántica. Resultó que la reparación del Bargi implicaba redirigir la energía a través de conductos alternativos utilizando cualquier pieza que estuviera disponible, incluida la unidad de café express de emergencia, de la que Darren ni siquiera se había percatado hasta que se reutilizó para regular el flujo de refrigerante. «Me dijeron que necesitábamos mejor ventilación», explicó Leara inocentemente mientras lo seguía de vuelta a la cocina, donde el único electrodoméstico que quedaba era una hornilla eléctrica abollada y un desayuno preparado con una bolsita de espuma nutritiva Bargi. Lo sorbió con expresión de solemne concentración y luego dijo: «Pareces un cactus deshidratado». «Eso se debe a que me he quedado sin café y sin estabilidad emocional». Inclinó la cabeza, con las orejas temblando. «Los humanos suelen emparejar esas dos cosas». Él la miró. «Somos una especie frágil que se mantiene unida gracias a la cafeína y la negación». Liara estaba sentada en el mostrador, con las piernas colgando, examinando los esquemas que había dejado abiertos en la tableta hueca. «Sus sistemas de seguridad son ridículamente básicos». «Gracias. Eso es lo que todos quieren oír sobre la defensa de su hogar. Podría colarme en tu canal de comunicación usando solo una cuchara y una mala actitud. Ya has hackeado la puerta de mi Mesaul 2 veces. Eso no fue piratear Internet», dijo con aire de suficiencia. Eso fue expresión artística. Era insoportable, inteligente, evasiva, brillante, probablemente, y eso estaba empezando a volver loco a Darren de una manera que no era del todo desagradable. Por las noches, se sorprendía pensando en la forma de su sarcasmo, en la cadencia precisa de sus pausas cuando lo insultaba. Ella lo insultaba a menudo con afecto, sospechaba él, o al menos con un entusiasmo constante. Y sin embargo,
Había algo más profundo, una corriente subterránea que subyacía a sus intercambios verbales y bromas infantiles. Había empezado a notar que ella siempre se sentaba de espaldas a la pared. Como sus ojos recorrían cada habitación 2 veces antes de entrar. Como nunca le dio la espalda ni por un instante. Ella no confiaba en él. En realidad no, pero ella intentaba vivir aquí. Eso contaba para algo. Más tarde, mientras revisaba el menguante manifiesto de suministros y trataba de no preocuparse por cuántas veces Liara había modificado la red eléctrica del puesto de avanzada solo para ver qué pasaba, la encontró encaramada en lo alto de la torre central, donde la cúpula atmosférica se encontraba con la luz estelar pura. Sin casco, solo ella y el viento. Abrió la línea de comunicación. Ya sabes, si la cúpula se rompe, estarás en el espacio. Su voz se escuchó entrecortada. Entonces, déjenme tener sabor a cereza. Sonrió a pesar de sí mismo. ¿Por qué siempre te subes a las cosas? Preguntó. Porque tu especie construye muros, dijo. Y a la mía le enseñaron a ver por encima de ellos. No tuvo respuesta para eso. En cambio, le trajo una taza de cacao rehidratado. Lo olfateó con recelo. ¿Esto es veneno? Movida únicamente por la emoción, tomó un sorbo, y luego otro. ¡Qué asco!, dijo. Me encanta. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, mientras las estrellas giraban silenciosamente sobre sus cabezas como si intentaran llegar a algún lugar importante. 2 supervivientes, una guerra y una creciente colección de chistes internos que sonaban como el comienzo de algo que los asustaba a ambos. No la llamó prisionera. Ella no lo llamó captor. Quizás ambos estaban simplemente cansados de las definiciones. La tostadora finalmente adquirió conciencia un miércoles. Todo comenzó con humo. Tampoco del tipo habitual. El puesto de avanzada no era ajeno a los incendios latentes, pero este era un humo agresivo, un humo deliberado, el tipo de humo que decía: he reflexionado sobre mis decisiones de vida y elijo el incendio provocado. Darren Holt entró en el salón y encontró a Liara agachada frente a la tostadora, hablando en voz baja en dialecto baryi. Reconoció lo suficiente de las vocales guturales y el fraseo melódico como para identificar la frase. Y si intentas incinerar otro carbohidrato, te lo juro por los huesos de mis ancestros. ¿Está poniendo en peligro el pan de nuevo? Darren preguntó, entrecerrando los ojos a través de la bruma. Ella no levantó la vista. Gritó cuando inserté la tostada. Yo también hago eso. Normalmente, antes de las reuniones, se quedaba de pie sacudiéndose la ceniza de las mangas, con sus largas orejas moviéndose con irritación. Tu tecnología es emocionalmente inestable. Esa tostadora venía de serie junto con una leve depresión y una taza de café gratis. La taza mintió. Darren observó la máquina. Su único ojo brillante sabía que él estaba bastante seguro de que no había tenido uno ayer. Parpadeó en rojo, luego sopló, luego emitió un ruido sordo que sonaba sospechosamente como un juicio. Suspiró. Voy a solicitar los servicios de un exorcista. Lara murmuró algo entre dientes que se traducía aproximadamente como herramientas primitivas de monos y sus deseos de muerte. Luego, como si el momento no hubiera ocurrido, arrancó una manzana del dispensador de nutrientes y le dio un mordisco con elegante venganza. Posteriormente, con la tostadora desenchufada y colocada con cuidado en la esclusa de aire para su observación, pasaron al diagnóstico de mantenimiento. El puesto de avanzada había comenzado a desarrollar cambios de humor, fluctuaciones de temperatura, secuencias de iluminación erráticas y un asistente de IA recién instalado que se presentó con «Saludos, sacos de carne. ¿En qué puedo decepcionarlos hoy?» Liara, siempre intrigada por los fallos de funcionamiento, se sumergió en la consola de diagnóstico con un brillo en sus ojos de obsidiana. Tus sistemas se están colapsando. ¿Tan mal? Intentan lanzar cápsulas de escape cada vez que roncas. Pasaron las siguientes 2 horas dentro del conducto de acceso bajo la antena de comunicaciones, recableando los conductos de refrigeración y discutiendo si la música de la Tierra contaba como contaminación acústica. Lara votó que sí.
Darren insistió en que aún no había escuchado jazz de verdad. Ella replicó poniendo una ópera de Bargy interpretada íntegramente con vidrio vibrante y ristras de hueso de ballena. Él admitió su derrota. No es que ella se jactara mucho. ¿Qué tal estuvo?, preguntó de repente, con su voz resonando por el pasillo mientras colocaba un conducto de fibra óptica en su sitio. El día que terminó la guerra. Hizo una pausa. No era una pregunta que hubiera hecho antes. Estaba cubierto de barro, me faltaban 2 dientes y estaba sentado sobre un tanque de combustible flotante destrozado, dijo después de una pausa. Acabo de ver desaparecer a la mitad de mi escuadrón en una explosión de antimateria. El alto el fuego llegó como un susurro. Sin fanfarria, solo silencio. Ella asintió una vez. Las ciudades de Bareilly también quedaron en silencio. Encendimos faroles, no por la victoria, sino por la memoria. Entre ellos se hizo un silencio, esta vez denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Entonces la tubería que estaba encima de ellos siseó ruidosamente y vertió líquido refrigerante directamente sobre la espalda de Darren. Él gritó. Ella soltó una carcajada. La próxima vez, refunfuñó, escurriendo su camisa. Voy a dejar que la tostadora nos mate. ¿Lo dices ahora?, dijo Liara con una sonrisa burlona. Pero me echarás de menos cuando estés frito, gimió. Eso es todo. Basta de juegos de palabras. Comienza ahora el embargo de juegos de palabras. Soy una rebelde, dijo con rostro inexpresivo. Deberías haber previsto resistencia. Esa noche, después de que los sistemas se estabilizaran y la tostadora permaneciera en silencio, aislada, Darren yacía despierto en su litera, mirando fijamente el panel de luz parpadeante de arriba. Algo había cambiado. Pero no en el puesto de avanzada. Eso también, quizás. Los sistemas habían dejado de intentar expulsarlos al espacio. Las luces ya no parpadeaban como en sueños inquietantes. No, fue otra cosa. Algo en la forma en que Liara había dicho linternas. La forma en que se reía, como si lo hubiera olvidado, pero a la vez lo estuviera recordando. Él no sabía qué eran. Compañeros, prisionero y alcaide, compañeros de habitación con un trauma compartido en una tostadora inmortal. Él sabía que cada vez que ella lo miraba con esos ojos penetrantes y pensativos, algo en su pecho comenzaba a reiniciarse lentamente, con fallos, como una vieja máquina que intenta volver a zumbar después de demasiado tiempo en la oscuridad. Y se preguntó por primera vez en mucho tiempo en qué clase de hombre se estaba convirtiendo cuando la guerra ya no era lo único que lo definía. Darren Holt se despertó al oír gritos. No del tipo desesperado y presa del pánico. Durante la guerra había escuchado suficiente de eso como para varias vidas, pero un chillido mecánico prolongado solo podía significar una cosa. La tostadora había vuelto. Se incorporó de golpe, se golpeó la cabeza contra la repisa flotante sobre su litera y se tambaleó hacia el pasillo, medio vestido y armado con una llave inglesa. Irrumpió en el salón como un poseso, dispuesto a desterrar a cualquier demonio cibernético que hubiera regresado para atormentarlos. En cambio, encontró a Liara sentada tranquilamente a la mesa, bebiendo a sorbos algo de color púrpura brillante y demasiado viscoso para ser seguro. La tostadora, ahora sujeta de nuevo a la pared con una colección infernal de bridas y cinta aislante, pitó alegremente al expulsar una rebanada de pan perfectamente dorada sobre un plato. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «Tu aparato asesino ha desarrollado un sentido artístico». Imprimió un mapa estelar en la tostada. Darren entrecerró los ojos. Efectivamente, la tostada presentaba un intrincado patrón de quemaduras que se parecía sospechosamente al espolón de Orión, con pequeños cráteres que representaban los campos de asteroides exteriores. Bajó la llave inglesa. «Le enseñaste astronomía. Fomento la autoexpresión. Necesito un café más fuerte o mejores protocolos de seguridad». Tenía razón de nuevo. Después del desayuno, durante el cual la tostadora reprodujo lo que parecían nanas de Bareilly a través de su bobina, realizaron una revisión completa de los sistemas del puesto de avanzada.
Darren no estaba seguro de si era la influencia de Leara o el hecho de que su superior más cercano estuviera a 12 años luz de distancia y no tuviera que presentarse hasta dentro de 3 meses. Pero las cosas habían empezado a funcionar de forma más eficiente y más extraña. El laboratorio de hidroponía ahora cultivaba algas bioluminiscentes que parpadeaban al hablarles. El sistema de control de temperatura había sido reprogramado de alguna manera para imitar una suave brisa otoñal, lo que significaba que Darren ahora necesitaba calcetines. Y la IA central, antes rígida y apática, ahora susurraba ocasionalmente consejos no solicitados. «Oye», dijo una vez mientras ajustaba la armonía del escudo, «deberías decirle cómo te sientes. Debería desinstalar tu módulo de memoria», respondió Darren secamente. Lara no pareció darse cuenta. O tal vez sí lo hizo y le pareció gracioso. Siempre le resultaban graciosas las cosas extrañas. Ese día, ella lo arrastró al desierto. Se suponía que la superficie de la Luna no debía tener un desierto. Técnicamente, fue el resultado de un accidente de terraformación que convirtió una cuarta parte del hemisferio norte de la Luna en un páramo de arena roja salpicado de fragmentos de cristal negro que zumbaban suavemente bajo los pies. «Esto no es para nada ominoso», dijo Darren mientras avanzaban penosamente sobre la superficie agrietada con sus exoesqueletos. «La próxima vez que sugieras una excursión, recuérdame que finja estar enferma». Lara no respondió. Caminaba con una concentración que denotaba que estaba escuchando cosas que él no podía oír. «Solía esconderme en lugares como este», dijo finalmente durante la última fase de la guerra. «Cuando comenzaron los ataques orbitales, nos dispersamos bajo tierra». No habló, simplemente siguió. Finalmente, llegaron a un grupo de rocas dentadas medio enterradas en la arena. Se arrodilló y apartó algo. Un poco de chapa rota en los agujeros, quemada y negra, pero inconfundiblemente variada. El símbolo grabado estaba agrietado, pero aún legible. Una espiral dentro de una estrella. «Esto era un módulo de refugiados», murmuró. «Mi primo tenía uno igualito. Ella nunca logró salir del planeta». Darren bajó la cabeza, no por culpa. Aunque tal vez también hubiera algo de eso, pero procedente de algo más antiguo. «Respeto, reconocimiento. Le habrías caído bien», añadió Leara tras un momento. Sonrió levemente. Le gustan los humanos sarcásticos con mala postura. Le gustaban las personas que hacían preguntas. Permanecieron allí sentados durante un largo rato bajo el cielo destrozado, con solo el suave murmullo de los aparatos de soporte vital entre ellos y el silencio de la memoria. Entonces, como era de esperar, el ambiente se arruinó. La calma de Darren crepitaba. Alerta de proximidad. Se aproxima un transbordador no identificado. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Se puso de pie. ¿Lanzadera? ¿OMS? No está programado, dijo Leara, mientras ya comprobaba la frecuencia. Registro militar. Sin indicativo de llamada. Intercambiaron una mirada. Algo afilado pasó entre ellos. No es miedo exactamente, más bien preparación. Regresaron al puesto de avanzada en silencio. Armas desbloqueadas, sistemas armados. Incluso la tostadora se erizó ligeramente, sus resistencias brillando con anticipación. «Puede que no sea nada», dijo Darren, revisando los sensores perimetrales. «Podría ser cualquier cosa», respondió Leara. Las luces del puesto de avanzada se atenuaron cuando la nave entró en la atmósfera, mientras los motores zumbaban como una melodía olvidada. Algo había venido a buscarlos, y ninguno de los dos sabía si era amigo o enemigo, o peor aún, la burocracia. Más rápido aún, la nave aterrizó como una migraña. Repentino, indeseado y lleno de ruido. El puesto de avanzada 7K se estremeció cuando los puntales de aterrizaje del transbordador arañaron la corteza lunar, lanzando un fino polvo rojo hacia la cúpula atmosférica. Era un modelo más nuevo de lo que Darren esperaba. Elegante, anguloso, claramente diseñado por alguien que pensaba que la sutileza era una debilidad.
No llevaba insignias ni marcas, solo un acabado negro mate y mucha actitud. Darren se ajustó la correa de su rifle de pulsos y murmuró: «Dime que esta es una visita social». Lara permanecía de pie junto a él en la plataforma de observación, con sus largas orejas moviéndose levemente agitadas. Si trajeran bocadillos, podría reconsiderar la idea de vaporizarlos. Define qué son los snacks. Cualquier cosa que no tenga forma de bloque nutritivo o que no contenga un 40% de pegamento. Justo. La esclusa de aire exterior se abrió con un siseo y una dramática exhalación. Darren se preparó. Leara se apoyó con aire despreocupado en la consola, como si fuera a criticar una cena entre amigos. Dos figuras entraron, ambas vestidas con uniformes de cuello alto que brillaban con tanto lustre que Darren pudo ver su propio reflejo exhausto en una de las botas. Le siguió un tercero, más alto, más corpulento y claramente un robot de seguridad con la personalidad de un cono de tráfico y la potencia de fuego de una pequeña nave espacial. «¿Teniente Darren Holt?», preguntó el oficial al mando, quitándose el casco con toda la delicadeza de un auditor fiscal. «Ese soy yo», dijo Darren, forzando una sonrisa. «Aunque prefiero Outpost Emperor para ocasiones formales». El hombre no sonrió. «Soy el comandante Ribn. El mando central nos envió para evaluar el estado del puesto de avanzada 7K y analizar ciertas anomalías en las condiciones de vida». «¿Anomalías?», Darren repitió. «¿Te refieres a la tostadora homicida o a las algas que coquetean con los droides de mantenimiento?». Los ojos de Ribn se posaron en Lara. «Me refería al extraterrestre». Lara ofreció una sonrisa cortés que podía cortar acero. «La alienígena tiene nombre y un rifle de pulsos», añadió Darren, «que sabe usar». El comandante no parecía divertido. Los burócratas rara vez lo eran. Lo que siguió fue el interrogatorio más largo de la vida de Darren. El comandante Ribn formuló preguntas con la precisión de un láser quirúrgico: discrepancias en el inventario, registros de comunicaciones, irregularidades estructurales, los extraños patrones de crecimiento de la flora lunar y, sobre todo, porque Darren no había transferido su regalo a una instalación de contención designada según el protocolo. «Porque no es un regalo», dijo Darren tajantemente. «Ella es una persona». «Eso no le corresponde decidirlo a usted, teniente», respondió Ribn sin levantar la vista de su tableta. En algún momento, Lara salió de la habitación. Darren no estaba seguro de si era por frustración o por aburrimiento. No dio un portazo. No era necesario. El silencio que dejó tras de sí fue más cortante que cualquier argumento. Afuera, el viento arreció. Artificial, sin duda, pero insistente. La cúpula atmosférica ajustó los niveles de presión para compensar, lo que provocó que las luces se atenuaran momentáneamente y que la IA anunciara: «Iluminación ambiental iniciada». Darren susurró: «Ahora no, Greg». «Entendido», dijo Darren, apoyándose en el marco de la puerta. «Trasládame», dijo sin volverse. «Desmantelar el puesto de avanzada. Reclasificar la tostadora como una amenaza de clase 4. Parpadeó. «Sí, todo eso». «¿Cómo lo hiciste?». Se encogió de hombros. «Los burócratas son predecibles. Les gustan más los sistemas que las personas». Darren se acercó, observando el suave brillo pulsante de las plantas que se reflejaba en su piel. «Les dije que no iba a acatar las normas». Sus orejas se movieron. «No tenías que hacer eso». «Lo sé», dijo, «pero la verdad es que estoy empezando a disfrutar de no ser ascendido». Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Algo cruzó fugazmente su rostro. Demasiado rápido para nombrarlo. Demasiado complejo para ignorarlo. «Volverán», dijo ella. «Con pedidos, armas más grandes, papeleo. Entonces construiremos una tostadora más grande», dijo riendo brevemente y con sinceridad. Esa noche, se sentaron en el tejado del puesto de avanzada bajo un cielo repleto de estrellas desconocidas. La lanzadera se había ido, pero su sombra aún permanecía en sus mentes.
Darren le pasó un termo con algo que no era exactamente café. Estaba pensando, dijo, ¿en qué viene después? Lara arqueó una ceja. Plan de escape número asociación. Ella parpadeó. ¿Te refieres a algo como negocios? No, dijo, dándole un codazo en el hombro. Como convivir de forma mutuamente sarcástica hasta que la galaxia se aclare por sí misma. Ella sonrió y esta vez no dolió. De acuerdo, dijo, pero prefiero quedarme con la tostadora antes que con mi cadáver carbonizado. Brindaron con sus tazas bajo las estrellas, y durante una noche, el universo guardó silencio. Las estrellas sobre el puesto de avanzada 7K ahora se ven diferentes. Darren se apoyó en el borde de la plataforma de observación, con el casco bajo un brazo y una tableta de datos en el otro. La estación estaba más tranquila estos días, no vacía, simplemente más calmada, como una vieja máquina que por fin había encontrado su ritmo. Incluso la IA central había dejado de hacer anuncios pasivo-agresivos. Ocasionalmente, seguía reproduciendo sonidos de ballenas de baja fidelidad a medianoche, pero a Darren le resultaban relajantes. Abajo, Lyra estaba de pie junto al repetidor de comunicaciones, ajustando una de las antenas mejoradas con un cinturón de herramientas colgado a la cintura y una expresión de intensa concentración en su rostro. Llevaba su uniforme habitual modificado con un parche sarcástico que decía, propiedad de nadie, y sus largas orejas se movían con cada cambio de frecuencia magnética. Darren gritó desde arriba, «Vas a sobrecalibrarlo otra vez». Ella no levantó la vista. Tu comprensión de los armónicos de onda de Varelli es profundamente errónea. Oye, aprobé el examen de comunicaciones militares respondiendo al azar la C en la mitad de las preguntas. Eso se llama intuición estratégica. Ella resopló. Tienes suerte de que me gusten las causas perdidas. Habían transcurrido 3 semanas desde la visita del comandante Riven. 3 largas y tensas semanas durante las cuales cada estrella fugaz podría haber ocultado otra inspección indeseada, pero no llegó ningún segundo transbordador. Sin órdenes posteriores, sin equipos de extracción. Ya fuera por descuido o por silencio deliberado, el mando los había dejado solos, lo cual fue un error porque, en ese tiempo, el puesto de avanzada se había transformado. Con la ayuda de Lara, Darren reconstruyó la red eléctrica, modificó el perímetro defensivo y convirtió el laboratorio hidropónico en una maravilla de fusión agrícola alienígena. Incluso enseñaron a la IA a hablar bargimal y animaron a las algas a cantar en polifanía. El resultado fue en parte bajo, en parte refugio, y totalmente suyo. Leara había dejado de dormir con las botas puestas. Darren había dejado de sobresaltarse con cada alerta del sistema. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sentían. Paz. No me refiero al vendaje impuesto tras la guerra como una venda sobre una herida reciente, sino al vendaje ganado. De los vivos. Una tarde, mientras catalogaba un nuevo yacimiento mineral que tal vez tuviera una leve conciencia, Darren preguntó, ¿alguna vez piensas en irte? Lara no respondió de inmediato. Estaba agachada junto al mineral, acariciándolo como si fuera una mascota. Vibraba alegremente bajo su palma. Solía hacerlo, dijo finalmente. Cada día deseaba escapar, ir a algún lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi especie. Y entonces ella alzó la vista hacia él, con los ojos oscuros y llenos de galaxias silenciosas. Ahora quiero quedarme, dijo, porque aquí yo no soy un prisionero y tú no eres un soldado. Simplemente somos personas. Exhaló lentamente, conteniendo la respiración. Sí, eso es lo que me temía. Encontraron la antigua baliza de guerra durante una inspección de mantenimiento, medio enterrada en un cráter, transmitiendo aún una señal que pulsaba débilmente en el vacío. Había sido diseñado para solicitar refuerzos, movilizar flotas y disparar. Ahora simplemente se quedaba allí, parpadeando como un latido agonizante. Darren estaba de pie junto a ella, con el rifle de pulsos colgado despreocupadamente sobre un hombro. Lara a su lado, con los brazos cruzados. ¿Qué hacemos con él?, preguntó.
No lo dudó. Lo enterramos. Y así lo hicieron. Juntos arrastraron la carcasa metálica de vuelta al cráter, la cubrieron con roca y polvo lunar hasta que no quedó ni un destello de la aleación. Luego, sin más, dieron la espalda y se marcharon. Sin discursos, sin saludos, solo silencio y la sensación de que algo finalmente terminaba. La última mejora del puesto de avanzada se completó un jueves. La tostadora había sido reprogramada para hacer dulces alienígenas. La IA central ahora ofrecía consejos sobre relaciones. Las algas crecieron con forma de constelaciones. Y en el salón de actos, entre tazas de café cinta y relatos compartidos, Darren y Leara tomaron una decisión. No es una declaración, ni un voto dramático, sino un acuerdo silencioso para permanecer, construir, sanar. Tiempo después, tal vez meses, cuando el mando finalmente recordó su existencia, llegó una transmisión. La voz al otro lado de la línea era nítida y burocrática. Teniente Holt, su puesto de avanzada será reasignado. Usted y su conviviente serán evacuados en 48 horas. Prepárense para la salida. Darren silenció el canal. Él miró a Lara. Ella ya estaba sonriendo. Tenemos 48 horas para hacer desaparecer el puesto de avanzada, dijo. Sonrió. Iré a buscar la red de camuflaje. Sobornas a las algas. Trato. Aquella noche, bajo un cielo repleto de estrellas y posibilidades, se sentaron en el tejado, hombros rozándose, contemplando el giro del universo. Sabes, dijo Darren, fuiste el regalo más raro que he recibido en mi vida. Leara arqueó una ceja. Y tú fuiste la peor recompensa que jamás me he visto obligado a tolerar. Brindaron con sus tazas, y sus risas resonaron en la cúpula. Ya no eran soldados. No eran enemigos. Ni siquiera eran solo supervivientes. Eran algo nuevo. Y por primera vez, no le tuvieron miedo. Cantar.